Hola a todos, arrancamos esta nueva edición de La Claqueta. Yo soy Majo Peralta y hoy tenemos mucho para compartir con ustedes. Vamos a estar hablando de cine nacional, internacional, también de música, y en este sentido vamos a arrancar con una entrevista a Luis Vera, un cineasta chileno que hace tiempo ya está aquí en nuestro país y que, por cierto, ya realizó varias producciones nacionales como Mangoré por amor al arte, entre otras. Nos va a hablar en esta oportunidad de Pandemia.py, año 2020-2021, que en este sentido retrata la situación que estamos viviendo a nivel mundial, como también en particular aquí en Paraguay con referencia al coronavirus. Relatos de actores, por ejemplo, está el desaparecido ya Ramón del Río, también otros actores que hablan un poco acerca de la situación por la cual estamos viviendo, un documental que también va a retratar todo lo que se vive afuera, en las calles, en los hospitales, no tanto como una crítica social o al gobierno, sino más bien para mostrar y que cada uno saque sus opiniones con respecto a la pandemia aquí en nuestro país. Pero más detalles acerca de esta producción de mano de Luis Vera. Bueno, Luis, un gustazo poder tenerte nuevamente de esta forma virtual para hablar de Pandemia.py, que por cierto ya habíamos hablado un poquitito en otra entrevista anterior a esta, pero bueno, ahora ya con el tráiler oficial y hablando un poco más acerca de esta nueva propuesta tuya. Bueno, también un gusto conversar contigo por la amplitud que tienes, tanto cultural como tu interés, porque las distintas manifestaciones artísticas pueden estar presentes en tu programa y eso me parece a mí muy importante para poder cruzarnos, para poder encontrarnos. Es un punto de encuentro en el bastante desértico panorama cultural que hay en Paraguay, sobre todo en la televisión. La oferta cultural es bastante pobre, para empezar diciendo algo que puede no gustarle a algunos o a muchos. En segundo lugar, quiero expresar mi profunda tristeza y condolencias a todo el mundo artístico por la desaparición física, pero no artística, porque estará presente en nuestras obras, de Ramón del Río. Me parece una pérdida irreparable. Estas figuras son figuras únicas y yo quería rendir un homenaje empezando en esta conversación contigo, porque me parece muy oportuno que nosotros seamos capaces de recordar y hablar sobre nuestros grandes artistas. Ramón del Río estuvo además presente en 3 de mis películas, inclusive en Pandemia. De ahí voy a tomar para hablarte de Pandemia. Estuvo en Misa Meriguá, en la cual fue su debut en el cine, y después estuvo en Mangoré años más tarde, ¿verdad? Y bueno, eso quería empezar con eso. Pandemia retrata y abarca un testimonio de lo que está viviendo Paraguay en esta tragedia universal, en esta tragedia mundial, pero que particularmente está golpeando muy fuertemente en esta segunda ola de Paraguay. Y Ramón es uno de las voces, es uno de los participantes de esta, no solamente de este testimonio, sino que también de una reflexión sobre la sociedad que estamos viviendo y la sociedad que aspiramos tener, y la sociedad que debiera surgir de esta tragedia que conmociona al mundo y que conmociona a Paraguay. Es decir, sobrepasa el nivel de mero catastro o registro, digamos, de lo que está ocurriendo, para convertirse, como te decía, en una mirada sobre la realidad, y como casi en todo mi cine, se trata de que el cine, más allá de una entretención, sea un acto de cultura y un testimonio de la historia. Coherente con eso, que ha sido mi cine en toda mi trayectoria, en distintos países donde he hecho películas, ese ha sido el motor que mueve mi cine, también lo hace en Pandemia. Es decir, no solamente un reflejo de la realidad, una reinvención de ella, sino que también se trata de hacer una propuesta de lo que podría significar esta nueva mirada y esta sociedad hacia el futuro. Claro, totalmente. Aparte, estamos en esta situación. Claro. Y hablando de ese rodaje, ¿cómo lo fuiste trabajando también? Ya decías que uno de los aportes fue justamente el del desaparecido ahora, queridísimo Ramón del Río, pero ¿con quiénes más estuviste trabajando, Luis, en la producción? ¿Cómo estuviste trabajando con este rodaje también? Bueno,
Yo tuve que armar un equipo de emergencia el año pasado, en abril, como te decía, porque a todos nos sorprendió esta llegada imprevista, que parecía lejana, que parecía que era una enfermedad que se estaba produciendo por allá lejos y que no, que si llegaba, llegaría con algún rebote así como muy casual. Pero de pronto nos vimos en cuestión de semanas con las fronteras cerradas, el país paralizado, la gente en sus casas, con mucha disciplina y obediencia. El pueblo paraguayo se portó en su primera fase respecto de esta pandemia con una obediencia y un respeto por sus vidas y las de los demás que es digna de un homenaje, realmente. O sea, el pueblo paraguayo se portó a la altura en los primeros meses de esto, esperando tener una respuesta coherente del gobierno para poder paliar lo que iba a ser una crisis sanitaria que se ha mostrado a estas alturas ya en una crisis que pareciera no tener solución. Esperamos que la tenga, porque está en juego la vida de miles de paraguayos. Entonces, la formación del equipo fue primero apelar a gente con la cual yo había trabajado antes y que confían en lo que yo hago, confían en mi seriedad profesional y también en mi propuesta artística. Por lo tanto, sin yo tener ninguna plataforma de presupuesto, sin tener ningún fondo ganado, sin haber recibido ningún apoyo financiero de ninguna parte, apelé a mi tarjeta de crédito, empecé a invertir yo mismo, convoqué algunos compañeros que me han acompañado, como te digo, en otras películas, y entonces ellos dispuestos por mi seriedad, digamos, a apostar a esto, se embarcan en este equipo de producción, que es un equipo de emergencia y un equipo que tiene que salir a la calle a registrar sin permiso, porque no estaba establecido ninguna forma de... todo se estaba improvisando en ese momento, claro, de cómo hacer. Entonces, pero para mí la cuestión era la inminencia del registro. O sea, no había que dejar pasar tiempo para ver, mirar y poder dejar una prueba de lo que estábamos viviendo, porque no sabíamos lo que iba a pasar en el futuro. Tal cual. Esto va a tener reflejo de, bueno, la sociedad, de los parientes, los familiares también de víctimas o de pacientes que pasaron por esto. Va a tener también imágenes, el retrato de los hospitales, de todo ese desabastecimiento en cuanto a salud también, Luis. Sí, hay una mirada sobre eso. Hay una mirada sobre eso. Hay una mirada sobre esa realidad, una mirada crítica, pero también una mirada que tiene que ver con la trayectoria del país, con cómo llegamos a esto como país. Claro. O sea, porque esto no es una coyuntura. La respuesta sanitaria que se está dando ahora no es responsabilidad solamente de una mala gestión administrativa, económica de la actual administración. Esto se arrastra de mucho tiempo. Claro. Y esos males tienen que de alguna manera ser comentados o ser retratados por los voceros que yo tengo a través de este amplio casting de personalidades y personajes de la vida nacional. Tiene que ser reflexionado porque como yo estoy por encima de la, por decirlo sin ser peyorativo de ninguna manera, pero estoy por encima de este conflicto permanente de intereses políticos, de grupos. Claro. Entonces tengo una mirada que me permite tener mucha mayor solvencia y no ser atrapado por la contingencia. No sé si me entienden. O sea, sí. Atacar a unos o atacar a otros porque me conviene o no me conviene. Nos mostrar la realidad. Claro, cosa que a veces creo que en alguna medida le atrapa y les complica a los cineastas paraguayos, que no se atrevan a hacer películas como esta. Y eso te lo digo yo con toda franqueza. Y Luis, contame, decías, bueno, fueron 12 meses, sigue este tiempo de rodaje. ¿Cuándo ya tenés este primer corte que estabas mostrando que habías lanzado? Pero, ¿cuándo tenés previsto estrenar esta película? ¿Cuándo llegaría? ¿Llegaría hasta el 2021 o ya con miras al 2022? La película se llamaba originalmente Pandemia.pi Anno 2020. Sí. Anno, muchos me han tratado de corregir, incluso en la prensa me han tratado de corregir el anno,
Anno es del latín antiguo, significa año, Sí. obviamente, y no otra cosa. Anno es año, en latín antiguo, y marcaba en la antigüedad los periodos o los momentos más trascendentales de la historia. Entonces, era anno 0, por ejemplo, o anno 1 es nacimiento de Jesús, o sea, comienzo del cristianismo. Anno 220, inicio del imperio de Constantinopla. Entonces, yo califico este momento que está viviendo el mundo y que está viviendo Paraguay como un momento, un antes y un después de la historia. Claro. Y por eso el nombre de Anno. Lo aclaro porque todos se preguntan por está bien. Claro. Entonces, era 2020. Ajá. Ahora se alargó a 2021. El título ahora es 2020 y 21. No voy a llegar al 22. Okay. No porque no voy a llegar yo, sino porque creo que la película tiene que tener ya un final, y como te dije, un final abierto. Tendrá puntos suspensivos. Yo creo que el virus, el COVID-19, mutará y cambiará de nombres y seguirá como epidemia hacia el futuro, como lo tuvimos con la tuberculosis, el sarampión. En fin, yo no creo que se termina ni con las vacunas, ni con todas las medidas que se tomen. Se va a paliar, se va a enfrentar el fenómeno, pero no se va a terminar. Por lo tanto, yo tengo que terminar la película. Respondiendo concretamente a fecha, yo espero optimistamente poder tener en agosto o comienzos de septiembre como primavera, como renacer de las flores, como renacer de una nueva oportunidad de la naturaleza, de nosotros frente a la naturaleza, para poder tener un nuevo mundo, espero, con nuevas condiciones, con una nueva concepción, con una nueva forma de solidaridad, con una nueva forma de relacionarnos. Todos esos mensajes están incluidos en los personajes y en el tratamiento que la película tiene. Como te decía, no es solamente un retrato de la realidad, sino que también una intención de transformar esa realidad que tenemos. Totalmente. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por contarnos acerca de pandemia y vamos a estar pendientes del estreno, entonces, en agosto o septiembre. Con mucho gusto, sí, seguro que vamos a tener y vas a estar, como siempre, invitada, porque, como te dije al comienzo, tu programa es un oasis y creo que hay que regar de creaciones el oasis para que siga creciendo. Gracias, Majo. Gracias a vos, Luis, un abrazo. Gracias, abrazo, Chocito.